Sé que te has preguntado si la vida tiene que ser así de difícil. Sé que te has preguntado si no hay otra manera. Y sé que estamos aquí juntos para descubrirla. Soy Mafe Palacio y quiero darte la bienvenida a Retornar a la Verdad Podcast, un espacio para sanar, despertar y reconectar con tu verdadero ser. Empecemos el viaje. Creo que llevo ya un buen tiempo tratando de encontrar como las palabras para exponerme aquí y de alguna u otra manera creo que el hacerlo sin ningún tipo de formato, sin ningún tipo de libreto, me hace más libre y va 100% en coherencia con esta nueva versión de mí que viene replanteándose desde hace unos meses atrás y que hoy por hoy, partiendo de ese punto específico de redes sociales, busca salirse un poquito de esa utopía que a la que nos está llevando esta digitalidad y simplemente entregar su verdad desde lo que sale en su corazón sin esperar absolutamente nada y sin querer convencer a nadie y sin obtener sin querer ningún tipo de resultado, sino el simple hecho de abrir su corazón tal cual como si fuera mi journal, tal cual como si fuera, no sé, mi catarsis que podría estar haciendo en una conversación profunda con mi esposo, con mis amigas, con mi familia. Y siento que es lo que de aquí en adelante quiero hacer. No porque eso no estuviera en una parte antes en mí, sino que siento que bien o mal nos vamos dejando guiar y nos vamos llevando por unos objetivos y para conseguir esos objetivos, pues básicamente tienes que hacer X o Y cosa dentro de esta digitalidad para que eso tenga un resultado y por ende pues vaya a ser positivo el resultado que estás esperando. Más seguidores, más visitas, más comentarios, más ventas. Y cuando eso empieza a sentirse para mí como una obligación, como muchas cosas en la vida, para mí pierde el sentido. Así me pasa con absolutamente todo. Entonces creo que esa es la razón número uno por la que había dejado de estar acá, porque sentía que era una obligación salir, decir algo, comentar algo, es decir, hablarles de algo, hablarles de un tema, saben, llevo ya más de 2 años en este tema de quiero ser una, una guía, ¿cierto? Para los demás a retornar a la verdad, a su conciencia, a su verdad, a Dios, al encuentro con Dios. Pero bueno, creo que también cuando te pones como en el nivel experto, eso deja de tener también mucho sentido porque nadie es experto en absolutamente nada. Aquí simplemente somos personas, o en mi caso, y así es como me gusta ver las personas que admiro, no son más que yo no soy más que nadie, simplemente somos personas que hemos ya atravesado cierto tipo de situaciones y que las seguimos atravesando, pero que en esos momentos específicos nos encontramos de frente a herramientas, aprendizajes, a esos chispazos de la divinidad para decir, ya sé cómo hacerlo, ya sé cómo funciona, ya sé en mi caso qué es reencontrarse con el amor de Dios una y otra vez. Yo quiero que esto sea también un conocimiento, un sentimiento,
una, una forma de vida para los demás. Entonces yo lo voy a explicar, yo lo voy a decir, yo voy a salir aquí en esta cámara a decir un montón de temas, cómo vivir cierto tipo de situaciones, cómo atravesar cierto tipo de cosas, para que a todos la vida se nos vuelva mucho más feliz. Pero seguimos siendo todos aprendices y, y ese punto es el que me inspira también muchísimo más, parto del corazón, de compartir del corazón, y segundo, de compartir desde que todos somos aprendices, que todos, o sea, que yo también de ti puedo recibir algo algún día, porque es así, de que me haga crecer también a mí. Que yo hoy te estoy entregando X información, pero tú mañana también se lo estás entregando a otra persona. O que tú mañana, así como yo me estoy dejando deslumbrar de la vida y lo que está trayendo para mí en este momento, tú también lo hagas, tú también te lo permitas y vivamos la vida como aprendices que somos. ¿Saben? Con esa apertura, con esa... con esa hambre de, no de devorar, de ganar, de triunfar, no, esa hambre de deslumbrarse, esa hambre como de qué más hay, qué más puedo aprender, qué más puedo ver acá, qué más va a pasar, esa capacidad de asombro, esa capacidad de, de deleitarse por las pequeñas cosas y maravillosas cosas de la vida. Bueno, siento que ahí caen un montón de cosas, pero básicamente estaba yo en ese punto de reencontrarme con este real sentido, que fue el sentido inicial y que siempre ha sido, y que en algún punto cuando sientes que eso tiene que cautivar, eso tiene que impactar, eso tiene que llegar a más personas, pero es que no me vuelvo viral, y lo veo como en un diario como de quejas de muchas personas de mi gremio, que tenemos no sé si llamarlo gremio, la verdad, perdónenme si esa no es la palabra, pero de personas que están dispuestas a ayudar, a guiar, a enseñar a otros, pero se pierde, se desdibuja el desde dónde es eso, ¿saben? Como de el de, pucha, aquí todos estamos siendo lo mismo, humanos, aprendices, yo puedo saber algo que tú no sabes y te lo estoy dando, y tú puedes saber algo que yo no sé y me lo puedes dar, porque perfectamente creo que así debería funcionar el mundo, incluso en muchísimos otros aspectos, no solamente en conocimientos espirituales, sino también en conocimientos de lo que sea, incluso en temas monetarios. Yo no me voy a ir por otros lados, pero yo me imagino también mucho la vida así, como qué bacano que la vida fuera otra vez el trueque, o sea, como de yo te doy, tú me das, no como porque me convienes, no, sino que todos tenemos algo muy bacano que ofrecer a la vida, al mundo, a los demás. ¿Por qué no simplemente darlo? ¿Por qué no simplemente servir? Y lo que yo te doy, tú me lo puedes como compensar de otra manera, no necesariamente monetaria. Entonces, bueno, he venido como en ese tema de replantearme muchas cosas, de cómo seguir mi vida aquí en adelante, de qué hacer, de qué no hacer. Yo soy inmigrante, soy colombiana, vivo ahora en los Estados Unidos desde hace 3 años. Bueno, este año ya serían 4. Y, y hace 3 meses renuncié a mi trabajo. Porque, a ver, particularmente yo empecé una vida de inmigrante un poco diferente a los demás. Puedo decir que, no sé si afortunada, pero solamente a los 6 meses de haber llegado y de haber tenido que trabajar en trabajos difíciles físicamente,
de donde no te pagan muy bien. Todo esto, pues tuve la posibilidad de, solo a mis 6 meses de haber llegado a este país, de encontrar un trabajo un poco más profesional, más administrativo, más afín con lo que había estudiado, no necesariamente de mi experiencia laboral, porque a pesar de que yo soy graduada como administradora con especialización en proyectos, pues nunca me había dedicado 100% a algo administrativo. Siempre había estado más por el área de los proyectos de diferentes industrias. Entonces no, no estaba tan enfocada 100% en lo administrativo, y también he sido comercial. Entonces, bueno, empecé este trabajo, como digo, esto es un poquito más de lo que pude haber esperado como migrante en un inicio, eh, donde tienes el hambre total de qué hago, no importa lo que sea, ¿cierto? Estamos como con esa apertura que amo de aprendiz, de lo que venga recibido, lo que venga recibido, busquemos aquí, busquemos allá, qué otra posibilidad, qué nota, esto se está dando, esto se está resolviendo, ya tengo esto primero, porque es el mundo de las primeras veces. O sea, tú llegas a un país y es el momento mágico, porque para mí personalmente esa parte de las primeras veces me encanta abrirme a eso, me encanta dejarme como, como sorprender, como de wow, y eso funciona así, y eso funciona así. Estás conociendo un país, estás conociendo una cultura, estás conociendo tu nueva vida, te estás conociendo a ti en esa nueva vida. Entonces todo es como un descubrir, y yo amo esa parte de creación, o sea, como de research, descubrimientos, creación, iteración, replantear. En medio de todo eso estaba igual mi crecimiento, mis ganas de aportarle al mundo, de servirle al mundo, como les decía, desde lo que ya había aprendido, conocido, interiorizado para mí, que me había hecho crecer, que me había ayudado a ver la vida con otros ojos, con otro corazón, con otra mirada, con muchas cosas. Y empieza a sentirse para mí un gran vacío de no, no me gusta, de eso no es para mí. Y empieza una obsesión con un cambio de vida, empieza una obsesión con esto no me gusta, esto tiene que haber algo mejor para mí. O sea, yo no siento que el camino de todos deba ser difícil, porque a veces creemos que, que la vida es difícil, y que por ende, como la vida es difícil, pues hay muchas cosas difíciles que vas a atravesar, no todo es fácil, no todo llega rápido. Y de cierta manera puede ser cierto, pero siento que la dificultad de la vida, el grado de dificultad, es como un medidor que tú tienes en tu mano, y lo puedes hacer así o lo puedes hacer así. O sea, como qué tanto tú quieres, qué tanto volumen tú quieres que eso tenga, qué tanto grado de dificultad tú quieres que eso tenga. Porque la vida es de subidas y bajadas, la vida es de onda, de olas, de fluidez, y no significa que cuando baje sea mal, no significa que cuando sube esté bien. Eh, Esos ojos y esa mirada está puesta en esto, en qué tanto tú quieres verlo bien, en qué tanto tú quieres verlo mal. Porque al fin y al cabo son conceptos. Es un concepto de bien, es un concepto de mal, son constructos que nos han dicho: si pasa esto es porque está bien, si pasa eso es porque está mal, y a eso nos aferramos tanto que le ponemos la capacidad máxima de dificultad, porque cuando nos aferramos a conceptos, cuando nos aferramos a ideas, a constructos, literalmente estamos aferrados a ese nivel totalmente alto de dificultad de la vida. Y básicamente siento que fue lo que me empezó a pasar a mí, porque
empecé a ver muchas cosas negativas. Empecé a llenarme de peros más que de porqués. Por ejemplo, es que yo no estoy haciendo lo que amo. Yo desafortunadamente dejé un trabajo en Colombia que amaba, que aunque en ese preciso instante había tenido como un cambio en lo que hacía, mi área en general, por la que ya había estado 4 años, era lo máximo, era un trabajo que amaba, que me apasionaba. Eh, y bueno, yo decidí migrar por muchas otras razones, creyendo que posiblemente aquí iba a encontrar ese tipo de posibilidades. Iba uno de los peros de la migración y es que tú sientes que em, tú sientes que mueres. Tú sientes que mueres a muchas versiones de ti, tú sientes que mueres como lentamente a lo que creías que te había construido durante tantos años, que eso duele muchísimo. Eso duele saber que aquí nadie sabe si trabajaste en el mejor banco de Colombia. Duele muchísimo saber que aquí nadie sabe quién es, o sea, cuál es la mejor universidad de Colombia o cuál fue la universidad donde estudiaste. Eh, Duele saber que nadie, o sea, que no estás rodeado de personas con las que puedes ser tú, porque aparte como que tú en otro idioma, o sea, tú cuando hablas en otro idioma eres otra persona. Si no lo sabes 100%, pues que era lo que a mí me pasaba, dejas de ser muy como tu personalidad y empiezas como a descubrir otra personalidad de ti que no necesariamente te gusta. O que no conocías y que simplemente estás aprendiendo a ver al espejo a otra persona, a otra María Fernanda que se comporta diferente, que reacciona diferente, que se mueve diferente, que se relaciona diferente. Eh, Porque también empiezas a entender otro tipo de patrones de conducta de las personas a los cuales tiendes un poco como a adaptarte, como a camuflarte. Entonces eso hace también mucho como que escondas tu verdadera personalidad, o al menos no tu verdadera, sino al menos esa personalidad que te acompañó o que te venía acompañando durante muchos años de tu vida. Y como a mí, posiblemente una personalidad que te gustaba, que encarnabas como con demasiado orgullo y como con demasiada pasión. Entonces empiezas como a mimizarte, como a un poco a camuflarte, para encajar, para simplemente estar, para simplemente ser aceptada, porque acá todo el mundo ve como las cosas tan diferentes y desconocen tanto de lo que eres tú, de lo que es tu lugar de raíz, de lo que es tu familia, de lo que son tus amigos, de lo que es una sociedad normal, en la que creciste, en la que te desenvolvías perfectamente y aquí simplemente dejas de ser eso. Entonces se parte como mucho el corazón, como sintiendo de que, o sea, lo que creías que eras tú deja de ser importante, y muere lentamente ese personaje y cuesta muchísimo soltarlo. Entonces, en ese punto de no querer soltar ese personaje del todo, empiezo como a descubrir que, o más bien empiezo a hacerme la idea de los peros, aferrarme a los peros más que a los por qué, y por ende a sostener muchos pensamientos negativos y conflictos respecto a lo que yo estaba viviendo que no tenía por qué vivir. Porque cuando, ahora no sé si es un privilegio, pero cuando tú migras, que pensaba que era un privilegio por elección, eh, se hace más fácil tu estar donde quieres estar. O sea,
Y, y, y bueno, ahorita con lo que les mencionaba de la imposición, que yo no funciono así, lo mismo funciona mi vida en el sentido de yo soy donde quiero estar. Y cuando siento que estoy donde yo quiero estar, pero no otras personas me quieren, se vuelve un tema como de encajemos, pero al mismo tiempo se vuelve un tema de yo no tengo por qué, ¿cierto? Entonces es como una ambivalencia de estoy viviendo una vida que yo no quiero, pero ¿por qué la sigo sosteniendo? Estoy viviendo una vida que no me gusta, pero ¿por qué la sigo viviendo? Y pues fueron llegando más bien como diferentes situaciones que me hacían como repetir eso una y otra vez, como esto no es lo que yo quiero y yo no tengo por qué. Y básicamente cuando tú te pones en esa posición, la vida se te está dando desde un me toca. Y vuelve otra vez esa maleta pesada de, estoy cargando algo que me toca, que me toca, que me toca. No porque yo quiero, no porque yo lo deseo, no porque me guste, no porque me apasione, no porque yo lo elegí, no porque yo lo elegí. Y he entendido que a veces la vida no funciona así. Hay muchas cosas en la vida que se te van a presentar, no necesariamente porque tú quieras. Y no necesariamente porque tú elegiste conscientemente, pero sí tu alma eligió, porque sí tu alma tenía perfectamente planeado qué vivir, a qué encontrarse, a qué enfrentarse. Y uno a veces cree haber superado muchos retos hasta que llega el siguiente. Uno muchas veces se cree muy sabio hasta que llega una situación en la que absolutamente no tienes ni idea cómo manejar, cómo sobrepasar. O sea, donde llegan situaciones en la que ese yo, ese otro nuevo constructo que habías hecho de ti, se te cae absolutamente todo y no tienes ni idea cómo, ni por qué, ni por dónde empezar, nada, nada. Y es una sensación de pérdida tanta con lo que eres, con lo que debería, con lo que quisieras, con lo que sueñas. Todo está en conflicto, todo está en desacuerdo, todo está cero alineado, todo está desbalanceado, todo está desorganizado, tus emociones, tus pensamientos, tu vida, que Dios, 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 Dios. Todo esto se me complementaba con un escenario externo bastante tedioso, jefes difíciles, compañeros difíciles, entorno económico difícil, problemas familiares, o sea, un sinfín de cosas que yo decía, yo no sé cómo voy a salir de esta. Y como les decía, empieza como más esa presión de yo tengo que salir de esto, porque esto no es lo que yo quiero. Entonces, primera lección, renunciemos al trabajo, ¿cierto? Y hoy, bien 3 meses después, no siento que haya sido una mala lección, porque eso me dio mucha paz desde, bueno, ahora estoy en una posición de elegir, ¿cierto? O sea, como de, tú a veces te aferras sobre todo a un trabajo porque crees que es lo único que te va a dar un sustento económico. Cuando tú estás en esa otra posición, te dejas como que te sueltas un poquito al, pues vamos a ver qué más resulta. Y ahí empiezas a abrirte, ¿cierto? Y siento que ese momento, después de estar como muy, no sé si la palabra pues sea bueno usarla, pero como después de estar muy estreñida, como muy desordenada, muy desorientada, empiezas a liberarte y ahí sí que se empiezan a desordenar aún más las cosas. Como migrante y sobre todo en este país, ¿cierto? Que estamos en el capitalismo puro, tú te encuentras con una situación en que ser independiente es muy teso, es muy, muy teso, porque tú la hora que no trabajes
no comes. El tiempo en que te toque incapacitarte, el tiempo en que elijas como hacer otra cosa que no sea trabajar, es dinero que estás dejando de percibir y es dinero que pues que vas a perder. A eso me refería con que empezaron a llegar un montón de avalanchas en las que tú crees que tienes, o sea, que vas a empezar a resolver, pero no. Al contrario, empezaron a descuadrarse muchísimo más las cosas. Y miren, a veces siento que ese es el ideal de la vida, o sea, saben, como una estatua que están construyendo a punta de cincel, de piedra y cincel, y le das forma, y le das forma, y le das forma, pero tú no sabes quién está haciendo eso, o sea, es Dios, obviamente, pero en esta vida eh, creemos muchas veces que somos nosotros mismos los creadores de nuestra obra maestra, o sea, nuestra vida. Y nosotros simplemente somos esa pedazo de piedra que se está dejando moldear una y otra vez por, por Dios, que se está dejando moldear por la vida. Y cuando tú desde adentro creías que ya eras, no sé, que ya eras eh, la obra perfecta, que tenía ya estos detalles, tenía, no sé, o sea, háganse de cuenta una figura ya súper bien planteada. Eh, este artista sigue y sigue dándole al, al cincel, ese artista sigue dándote pequeños golpecitos que no duelen, que no acaban, que no matan, sino que te transforman. Y él tiene tan claro lo que está creando, que aunque tú creas que ya llegó a un punto final, porque aparentemente esa obra para ti tiene mucho sentido, para él no, para él no. Y él sigue tumbando, y él sigue haciendo huecos, y él sigue puliendo, y él sigue quitando pedazos de piedra que sobran, que estorban. Y tú sientes que otra vez, como lo que ya tenías, claro, se desordena, se empieza a ver feo. No, 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 pero no hagas eso, pero si ya estaba bien. No, 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 pero ¿cómo así? Eso sí se ve como raro. Pero como si tú supieras. Pucha, somos demasiado arrogantes. Somos demasiado arrogantes ante Dios, ante su perfección, ante su esculpida, cuidadosa, metódica, detallada, perfecta, minuciosa, no sé si ya la dije, de lo que está obrando en ti, de lo que está creando en ti, para ti, por ti. Eh, en medio de todos esos destellos que les decía que llegaban, acabo de llegar. O sea, del artista que es Dios en mi vida, cincelándome una y otra vez, acabo de surgir. Entonces, me dieron muchas ganas de llorar porque siento demasiado en este momento su presencia, su amor, cincelando cada parte de mí. Y obviamente me imagino como una escultura, como en mi cuerpo físico, como si fuera yo una estatua, él haciéndome así,
Pero esta metáfora tiene que ver más con todo, o sea, cómo cincela mi interior, cómo cincela mi vida, cómo cincela mis proyectos, cómo cincela mis planes, cómo cincela todo, 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 todo. Y como les decía al principio, la vida es así y los conceptos de bueno o malo se los ponemos nosotros. Y esa es la indagación, la observación que tenemos que hacer con nosotros diarios de qué tanto quiero aferrarme a esa idea, a de constructo de que esto es bien, de que esto está mal. Qué tanta cantidad, volumen, capacidad quiero ponerle a eso, de negativismo, de positivismo, cómo quiero ver absolutamente todo. Es una disposición absolutamente personal. Y eso es libertad, eso es libre albedrío, eso es tuyo, eso es tuyo. Aquí nadie te está imponiendo absolutamente nada. Es tu libertad. Y si escoges bien, serás realmente libre. Yo descubrí que en medio de todo lo que quiero, y de hecho hice un escrito súper lindo, se los puedo dejar en algún momento por ahí, es que el ver morir todas esas versiones de ti en un país que no es el tuyo, donde muchas de esas cosas eran importantes allá y acá dejan de tener peso, empiezan, como les decía, a sentir que tu corazón se parte, como que duele. Pero me descubría, o más bien me recordaba desde niña, que siempre, o yo creo que como muchos, cuando jugábamos, porque yo siento que ya los niños no juegan y es muy triste, nos dábamos el permiso de ser todo. Nos dábamos el permiso de ser, de tener la cocinita y ser cocineros, de jugar a la mamá, de jugar a la secretaria, de jugar a los bomberos. Yo qué más jugaba, a la costurera, me encantaba hacer vestiditos para las Barbies. Me encantaba mucho, como siempre, como las agendas. Entonces yo veía que las secretarias copian. Yo llegaba a mi casa a ser secretaria de los doctores, que la cocinita, que la mamá, que la doctora. O sea, y todo eso eran cosas tan bacanas. O sea, eran roles súper bacanos. O sea, yo llegué a decir, juepucha, yo quise ser siempre o sea, yo he hecho lo que siempre quise ser. Y ahí ya es esa lección que yo me decía como yo no tengo por qué estar acá, la empecé de ver como desde el ego a verla desde la apertura. Es decir, llegó un momento, después de que salí del trabajo, empecé a hacer domicilios y el dinero no me estaba alcanzando, entonces fui a pedir trabajo a un restaurante. Bueno, como a una temporal que le dan, pues que tienen empleados en restaurantes. Y trabajé en dos restaurantes. Uno en una pizzería, entonces estaba como atendiendo a las personas, pero sacaba las pizzas y las daba. Pues y me quemé horrible. O sea, tengo aquí eh, bueno, acá ya están mucho mejor, por acá tengo otra grande donde me quemé, no solo ahí, porque el otro segundo trabajo era en una cocina y me tocaba en la zona de tempura, era el restaurante asiático y yo estaba en la zona de tempura, entonces me brincaba aceite todo el tiempo, sobre todo pues más en esta mano. Yo llegué a trabajar 14 horas seguidas y estaba tan agotada que yo decía, Dios mío, yo no quiero más, Dios mío, yo no quiero más, ¿yo qué estoy haciendo? Mientras yo estaba allá, decía, yo me tengo que disfrutar esto. ¿Cómo me disfruto yo esto? ¿Cómo me disfruto yo esto? Y empecé a relacionarlo con esto que les estaba diciendo y es, permítete ser lo que quieres ser. Sé una Barbie girl. Pero bueno, saliéndole un poquito de humor, ese lema me gusta mucho, es porque en serio recordaba cómo desde niña me permitía absolutamente jugar con todo, porque cuando grande no. ¿Por qué cuando grande tiene que convertirse en un problema si soy una cocinera?
¿por qué no me sollo el momento en el que también soy una cocinera? No, el problema es que tú estás lidiando con esa versión de ti que creía haber logrado esto, lo otro, lo otro, lo otro, ganar esto, lo otro, tener esto, lo otro, y hoy tiene que trabajar en una cocina. Pero si trabajando en una cocina, de verdad te crees el rol de ser una cocinera. Has sido empresaria, y no he sido empresaria porque mi empresa haya sido un éxito y me gané miles de dólares y fui súper reconocida. No, quise montar una empresa, le dediqué toda mi pasión, le dediqué toda, o sea, todo mi corazón, toda mi mente, mi entrega, toda estuvo puesta ahí. Al final no dio tanto resultado como esperaba y tuve que cerrar, pero fui una empresaria. Fui una empresaria. Dentro de esa empresaria me convertí en diseñadora de modas. Dentro de esa empresaria me convertí en una costurera. Dentro de esa empresaria me dediqué a ser diseñadora gráfica. Me dediqué a ser community manager. Dentro de toda mi vida he hecho roles de vendedora, de dulces, de sándwiches, de cupcakes, vendedoras de papas, vendedora de ropa, vendedora de accesorios, vendedora de absolutamente todo. Hoy soy podcaster. Hoy, mañana, soy autora de un libro. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Creemos que para hacerlo tiene que ser algo perfecto. Creemos que para hacerlo tiene que llegar a un feliz término. No. Y si la vida también nos la jugamos como nos la jugábamos de pequeños, si la vida también nos soñamos esos roles como nos los soñábamos de pequeños, tenemos que, o sea, hay roles de roles, o sea, yo hoy no puedo decir, ve, voy a ser doctora, o sea, no puedo, ¿sí o qué? Pero probablemente si me dejen trabajar en un hospital y desde la parte administrativa o vaya a ser un día con, no sé, algo, pues diga, eso es lo más cercano que está a ser un doctor y me la gozo, ¿cierto? Un día con los bomberos, pues no puedo ser bombera de lleno, yo creo, pues porque hay muchas cosas que necesitan facultades y conocimientos realmente, pero yo hablo más desde el sazón, como de ese juego, de esa diversión, de ese punto al que vamos, les hablaba al inicio de ser aprendices. El aprendiz se lo disfruta todo, el aprendiz, el aprendiz o sea, es abierto, está en una apertura total, en una disposición total a ver la vida con ganas, con felicidad, con descubrir, con crear, con jugar. O sea, es jugar una y otra vez, una y otra vez. Y me dije a mí misma, ¿por qué no hacerlo? ¿Por qué simplemente no gozarse de esto? Voy a ser una cocinera. Voy a ser un chofer, voy a ser un domiciliario, o sea, y voy a conectar con el lema de que yo soy lo que quiero ser, o sea, yo y me lo permito, porque siempre me he permitido ser todo, jugar a todo, aprender de todo, o sea, lo más bacano en la vida es aprender y dejarse deleitar y descubrir. Si eso es lo más bacano para mí, María Fernanda, pues ¿por qué no me voy a permitir estar en un trabajo que te está entregando diferentes roles? ¿Por qué no te abres a la posibilidad de ser muchas cosas en esta vida? No hay nada más bacano con eso. O sea, si yo pienso lo frustrante que sería hacer lo mismo y hacer lo mismo desde, no sé, desde que uno se gradúa desde la universidad hasta que se pensiona, yo digo, Dios mío, no. O sea, prefiero toda la vida esto. Prefiero toda la vida este dinamismo. Y yo no sé si eso va muy relacionado con el resto de cosas en la vida, pero yo siento que mi vida funciona muy así. O sea, hay muchas personas que dicen, ¿cómo migraste? Yo digo, no sé. O sea, esto para mí fue como una decisión de qué bacano, vamos a descubrirlo, vamos a hacerlo. Posiblemente mañana yo esté en otro país, no lo sé,
pero también digo, ¿por qué no? O sea, ¿por qué no? Porque me va a dar la posibilidad de que tiene que ser así, tiene que ser así, tienes que abrir un punto y después cerrarlo y quedarte ahí. Pero ¿para qué? O sea, ¿eso qué me está entregando? Primero, no estoy viviendo y la vida es para vivirla. Segundo, no me estoy divirtiendo y la vida es para divertirse. Y tercero, no estoy aprendiendo y la vida es para aprender. Entonces, siento que bien o mal, a pesar de que yo me había creado ese constructo nuevamente tan rápido de mí, cuando yo llegué a este país 6 meses después, donde creía que ya iba a ser así, me olvidé de ese deseo primario que siempre me acompañó y es de explorar, de ser libre, de mirar a ver dónde me posaba y dónde terminaba y qué descubría y qué aprendía y qué me traía la vida. Como que lo dejé de lado y me olvidé de eso, me olvidé que ahí está mi chispa y entendí que no importa lo que haga, no importa dónde termine, eso es lo que a mí me conecta, eso es lo que a mí me gusta. Miren, luché al final con seguir en ese restaurante, pero también dije, hay otras posibilidades donde puedo ganar más dinero y puedo estar más tranquila. Sí, hagamos entonces Uber, porque te vas a sentir más, o sea, vas a estar menos cansada, no tienes que trabajar 14 horas de guías y en Uber puedes hacer menos y te vas a ganar lo mismo. Entonces, ¿se puede variar? Claro que se puede variar. Me tenía que quedar entonces 100% siendo cocinera o trabajar en una cocina. No, no. Hoy sí, mañana no, un mes sí, 2 meses sí, 3 meses sí, un año sí, lo que dure, hasta que tú te sientas bien, hasta que eso sea para ti chévere, expandible, hasta que tú sientas que ya no tienes de pronto ningún otro aprendizaje o tú no tengas tampoco ya nada que aportar, está bien, pero la vida es de eso, la vida es de ciclos, la vida es de subida y bajas, la vida es de hoy tengo, mañana no, hoy eres, mañana no, hoy estás, mañana no, hoy están, mañana no. Entonces, ¿cómo simplemente te unes a todo eso con lo que la vida está fluyendo, con todo eso que la vida está trayendo, lo aceptas, lo permites, te sumerges en eso, bailas con eso, te dejas esculpir y después sigues al siguiente? Next, porque así es, no es lineal. Y he luchado muchísimo todo este tiempo para poder darles este significado que hoy tengo en mí de todo esto que me ha pasado, porque no hay cosa más difícil para mí que enfrentarme a situaciones difíciles, a situaciones que me ponen a tambalear, a situaciones que me saquen de lo que creía que estaba bien, de lo que estaba cuadrado, de lo que estaba eh, pero sí ven la ambivalencia y todos somos así, Dios mío, o sea, es que a pesar de que me guste esa exploración, ese aprendizaje, ese lucho por el otro lado con que las cosas tienen que estar lineal, quedarse lineal, permanecer así, que no haya desestabilización, que no haya desequilibrio. Pero ¿cómo así? Si por un lado me estás pidiendo con esto y después con esto, ¿por dónde vibra más mi alma? Por este. Entonces, ¿qué te doy esto? Entonces, ¿con qué vas a seguir luchando? ¿Contra qué vas a seguir peleando? O sea, no tiene ningún sentido. Entonces, bueno, eso básicamente era lo que les quería contar. Eso es en lo que he estado hoy, pues por estos días. Creo que eso es como en lo que seguiré. Seguiré en ese permitirme esculpir. Permitirme que Dios haga su voluntad, permitirme ser aprendiz, permitirme el cambio, permitirme el movimiento, permitirme la iteración, permitirme la impermanencia. Estoy en ese momento de permitirme, de aceptar, de acoger. Como les digo que la vida es de ciclos. Justo hace poco escuchaba un podcast también súper chévere sobre el tema de los ciclos, como representados en las estaciones, y yo creo que todos trabajamos así muchas veces en la vida, por ciclos, por estaciones, eh, estaciones que a veces ni siquiera se tienen que cumplir en orden, eh,
ciclos que no tienen que empezar necesariamente cuando empieza un año. Y es normal que si como yo cuando empezaste el año estabas totalmente así y que incluso apenas hoy estás como estás en tu ciclo. El ciclo no es necesariamente cuando se cierra un año, estás en tu proceso, estás probablemente en ese proceso de ir sembrando algo que hoy no es como un resultado, entonces eso necesita cuidado, eso necesita tiempo, eso necesita riego, eso necesita abono, eso necesita ternura, comprensión, suavidad, calma, protección, ¿saben? Como que puedes estar en esa etapa o puedes estar simplemente en ese cierre, donde simplemente estás como yo creo que estuve gran parte de mi 2025. Yo apenas estoy como sacando otra vez la cabecita de eso que está sembrándose. em, pero posiblemente estás en ese donde estás en tu capullito, en esa mariposita que hoy es capullo, que está ahí sin poder hacer mucho, en introspección, en miedo. Bueno, no sé si así se siente un capullo, pero lo digo es más por lo que viví y que siento que es como esa etapa en la que estás permitiendo, pero estás permitiendo también más saben, como ir quitando, ir quitando, ir quitando, ir quitando, ir quitando, ir quedarte ahí para ti, ir quedándote ahí para ti. mm, y poco a poco esperar y sacar esa cabecita y no necesitas de mucho y tampoco quieres mucho y tampoco te sientes muy cómoda porque no es tu estado natural el de, saben, el de la mariposita, el de estar libre, el de volar, el de entonces, pero lo acepta porque sabe que es parte de su proceso y se siente y se escucha, y se indaga y se acepta, y se cuestiona y bueno, saben, como que hay una dinámica bastante linda también, que hay que aprender a ver, yo creo que con estos ojos del esculpido, del que es esculpido, ya sabemos, el que es esculpido por quién, para qué y por qué. Y bueno, espero que algo de esto les haya tocado un poquito su corazón, les sirva para algo un poco de mi experiencia, de mi historia. Y bueno, les mando un abrazo enorme. Como saben, no sé qué haré con esto porque creo que son aproximadamente 1 hora de video. Pero bueno, les mando un abracito.